Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas. Tu espíritu gobierna mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Muy buenos días, querida familia de Radio Fuente de Vida que nos escuchan en el 100.1 del FM. Los saludamos con mucho cariño a todos los que están manejando, a los que están trabajando, a la gente que está en su casa. Si vas en el taxi, te saludamos, estás en tu oficina, a todas esas mamás y a esos papás, a los abuelos, a los maestros y a todos los que nos escuchan este día, a todos los que se conectan también a través de la plataforma de Facebook y todas las repetidoras. Les agradecemos muchísimo poder estar aquí esta mañana. Nos complace estar con ustedes un jueves más en este programa que se llama Semillas Eternas. Mi nombre es Sergio Lucio, líder del ministerio Semillas Eternas, y mi esposa Silvia Danae me acompaña. Ella es psicóloga, doctora, terapeuta y consejera cristiana. Y juntos trabajamos para transformar generaciones a través de la crianza artesanal bíblica, una crianza con raíces firmes, alas fuertes y mirada eterna. Esto es Semillas Eternas, formando generaciones. Hoy llegamos a un capítulo profundamente importante del libro Crianza Artesanal. Hoy hablaremos del capítulo número 6, que está titulado Formación Espiritual, Educar desde la Raíz. Y este tema toca el corazón de todos los que hemos venido, de todo lo que hemos venido hablando, porque crear no es solamente corregir conductas, poner horarios, enseñar buenos modales o ayudar a nuestros hijos a tener buenos resultados. Criar también es cuidar la raíz, cuidar el alma, cuidar el corazón espiritual de nuestros hijos. Bien, la semana pasada hablábamos del capítulo 5, que me gustó mucho, que es disciplina con propósitos, formando sin romper. Dijimos que la disciplina no debe aplastar el corazón de los hijos, sino formarlos con amor, firmeza y dignidad. La semana pasada hablábamos de un tema muy necesario para todos los papás, los límites que abrazan. Esa disciplina que no busca romper el corazón de nuestros hijos, sino formarlos con amor, con claridad y sobre todo con un propósito. Y justamente después del programa, varias preguntas quedaron en el corazón de los papás, preguntas muy reales, muy honestas, de esas que nacen y que hacen de la vida diaria. Todas esas preguntas quedaron en muchos papás. Sí, porque una cosa es hablar de límites aquí en la radio y en otra muy distinta es vivirlos en casa, Sergio. Cuando estamos cansados, cuando el hijo llora, cuando se enoja, cuando nos contesta mal o cuando sentimos culpa al corregirlos. Todas esas cosas cotidianas. Y una de las preguntas que hizo un radioescucha fue: ¿cómo puedo poner límites sin que mi hijo se sienta que lo estoy rechazando o que ya no lo amo? Muy bien. Aquí lo más importante es dividir dos cosas. Por un lado tenemos la conducta y por otro tenemos la identidad. Mi hijo puede haberse equivocado, puede haberme contestado mal, puede haber desobedecido, pero eso no significa que dejó de ser amado. Entonces, un límite sano podría sonar así: te amo, pero no voy a permitir esta forma de hablar. Esto que hiciste necesita corregirse. Tú sabes que mi amor está aquí contigo, pero necesitamos cambiar eso. Hay una consecuencia, pero no hay un rechazo, porque el límite no debe comunicar abandono. El límite debe comunicar dirección. Cuando el hijo entiende que mamá o papá siguen presentes, aun cuando los corregimos, la disciplina no rompe el vínculo, lo ordena. Muy bien. Otra pregunta que dice que es muy común sería: ¿qué hago cuando ya cuando ya puse una consecuencia, pero después me gana la culpa y termino quitándola? Eso sucede mucho en los papás. Sí, sucede más de lo que quisiéramos.
porque normalmente somos kamikazes para disciplinar, no tenemos como un plan, y cuando las emociones nos agolpan, pues ponemos una consecuencia que no hemos reflexionado ni nosotros. Esto pasa mucho, sobre todo cuando venimos cansados, cuando sentimos que quizás fuimos muy duros o que vemos al hijo llorar y se nos mueve el corazón. Pero algo importante es esto: la culpa no debe dirigir nuestra crianza. Creo que una de las cosas que tenemos que entender es que la culpa nos hace movernos desde el miedo, o del miedo ahora que mi hijo a mí me rechace, y no desde la sabiduría. Ahora, si la consecuencia fue desproporcionada, claro que podemos corregir, pero tenemos que ser cuidadosos al hacer siempre esto, porque no tiene que ser transformada la consecuencia por la culpa que estoy sintiendo o por lo que estoy viendo en el hijo. Si vamos a cambiar o corregir la consecuencia, es porque yo ya la reflexioné y dije, bueno, castigado 10 años es demasiado, ¿verdad? Entonces tengo que ser también yo sabia o tú sabio. Entonces tenemos que hacer un balance sobre lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Entonces tenemos también que dirigirnos con ellos con sabiduría y decirle, hijo, pensé mejor la consecuencia, me di cuenta de que fue demasiado grande, la vamos a ajustar, pero el límite sigue, ¿no? Eso es muy diferente a quitar todo por la culpa, porque cuando siempre quitamos la consecuencia, el hijo aprende que el límite no es en serio, o sea, que con unas lágrimas, que con una carita ahí que te ponga o con que se sienta mal, tú vas a mover el límite. Por eso lo mejor es poner las consecuencias pequeñas, claras y cumplibles, no amenazar con cosas enormes, mejor con algo sencillo pero firme. Sostener un límite con amor también es una forma de cuidar el corazón de nuestros hijos. Y yo siempre he dicho, las consecuencias que tú vas a poner ya las debes de tener analizadas, ya sabemos que, ¿no? O sea, hemos puesto los ejemplos que nosotros dábamos a nuestras hijas cuando eran pequeñas sobre qué iba a suceder, por ejemplo, en las salidas, ¿no? Que ellos tenían como regla, primero tenemos que recordar que tenemos que tener la regla establecida, que si nos pedían permiso para algo, nuestra respuesta iba a ser sí, siempre y cuando ellas nos estuvieran pidiendo permiso con 2 semanas de anticipación, cuando eran más pequeñas. Después se fue recorriendo el tiempo, pero cuando eran pequeñitas no permitíamos que ellas hicieran actividades impulsivas. ¿Por qué con 2 semanas de anticipación? Van a decir, eso es mucho tiempo. Pero era porque tú y yo teníamos cosas que hacer y teníamos que organizarnos en los tiempos. Yo en el tiempo de consultorio, tú en el tiempo que tenías que hacer las cosas, y eso tenía que encajar de tal manera que el que ellas hicieran una actividad extra, ir a casa de la amiguita, ir a diferentes cosas, también pudiéramos estar nosotros disponibles por cualquier situación o emergencia. Entonces, por eso venía la regla de 2 semanas. Pero también a ellas les pusimos una consecuencia, que era, y si viene la mamá de tu amiga, el séquito de todos tus amigos a suplicarnos que por favor, te diéramos permiso ese día a hacer algo, inmediatamente ya ni siquiera planeada íbamos a tener la respuesta que era sí. ¿Por qué? Porque no íbamos a permitir que otras personas se interfirieran en nuestra regla familiar. Entonces ellas sabían que la consecuencia de que una mamá, un amigo fueran a pedirnos permiso en lugar de ellas, implicaba un no rotundo, ¿no? A pesar de que nos lo pidieran 2 semanas con anticipación. Que las primeras que tenían que venir a pedirnos el permiso
eran ellas, porque entonces ellas habían reflexionado sobre lo que nos iban a pedir. Claro. Si una mamá iba a venir a pedirnos permiso o un amigo iba a venir a pedirnos permiso, era porque había algo que les daba pena a ellas hacer o que sabían que estaba incorrecto hacer, ¿no? Recuerdo que alguna vez una de ellas, una mamá quería llevarlas a una tardeada creo que era Cocobongo, no me acuerdo, Sí. y entonces pues ahí aplicamos la regla, o sea, ni siquiera planeado, ¿no? O sea, no. ¿Y por qué surgió esa regla? Porque sabíamos que por eso ella no había venido a pedírnosla, ¿verdad? Porque ella sabía en su corazón que pues no era algo que nos podía pedir, o sea, que era algo que nosotros íbamos a decir, ¿estás segura de lo que nos estás pidiendo? Y era algo que ella ni siquiera quería hacer, ¿no? Era porque todas las amiguitas querían ir a esa tardeada a Cocobongo. Entonces, de ahí surge nuestro límite, nuestra consecuencia. Y pues evidentemente yo esa vez me acuerdo que nos reíamos y decíamos, la mejor manera que ella se libró para tener un no fue ese. Llevando pero a la mamá, llevando claro. a la mamá, sabía que la regla la íbamos a cumplir, que era un no rotundo. Pero también tenemos, y lo vamos a ver en el capítulo de hoy, que enfrentarlos a esa parte donde si yo sé que está mal, ¿no? Me tengo que volver valiente para decir yo misma, no me gusta eso, no quiero eso, no hacemos eso. Claro. De hecho, quería agregar un poquito algo a eso porque aprendí, leyendo tu libro, obviamente recordé muchas cosas, que la planeación, como el libro se llama Crianza Artesanal, era artesanal la planeación. Nuestras hijas conocían las reglas y se las pusimos claras. De esa manera, pues ellas sabían que la consecuencia ya la conocían de una u otra manera y nunca les sorprendía la consecuencia. Y no involucrábamos nuestras emociones en la consecuencia. Yo a los papás, si les quiero hablar de hombre a hombre, a veces involucramos nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma o incluso nuestra posición de padres para disciplinar. Y a veces los hijos son amenazados por algunas mamás de ahora cuando venga tu padre es el que te va a disciplinar. Y muchas veces no tiene que ver con la disciplina como tal, ni siquiera con la consecuencia, sino con el carácter. Y a lo mejor la disciplina puede estar correcta, pero el carácter con la que se les decimos, la forma con la que decimos, las palabras que utilizamos, son las que muchas veces sobrepasan la propia disciplina y en ocasiones los niños se sienten más heridos de lo que podría ser. Muy bien, pasamos a una tercera pregunta que nos mandaron que dice, ¿cómo puedo corregir a mi hijo sin gritar? Especialmente cuando estoy cansado, frustrado y siento que ya no me escucha. Ok. Primero hay que decirlo con mucha honestidad. Muchas veces el grito no aparece porque el hijo no entienda, sino porque nosotros ya estamos desbordados. Hay un libro que se llama Paternidad Libre de Gritos, es Scream Free, que habla sobre eso, sobre que cuando aparece el grito es porque tú como adulto te quieres controlar. O sea, es la manera de volver a tener el control, no sobre los niños, sino sobre ti. Entonces, antes de corregir al hijo, a veces necesitamos regularnos a nosotros, no para dejar pasar la conducta, sino para no corregir desde la explosión. Podemos decir, estoy muy molesta, necesito respirar antes de hablar. No voy a gritarte, pero sí vamos a hablar de lo que pasó. Dame un momento para calmarme y regreso contigo. Eso no nos quita la autoridad, al contrario, les enseña un modelo de dominio propio. Después de que ya estamos más tranquilos, podemos corregirlo con claridad. Cuando se trataban de temas importantes, yo les decía, le ponía una hora, un día incluso, si necesitaba incluso orarlo, ¿no? Lo que teníamos que hablar con ellas, si teníamos que ir primero al padre y orarlo y tranquilizarme, pensar las opciones, ¿no? De lo que había hecho, cómo hacerlo, qué hacer, ¿no? Y les decíamos, ¿no? A veces hasta les decíamos, en círculo de familia lo vemos, ¿no? Que eso significaba que era el fin de semana, pero era porque íbamos a necesitar, tanto tú como yo, espacio para orar o espacio para ver las opciones, ¿no? De qué consecuencia. Y
Y no es necesariamente que en ese momento tengamos que ejecutar la consecuencia. Les avisamos que sí tiene una consecuencia, pero tenemos que estar desde la tranquilidad, y entonces ahí ya podemos corregir con mayor claridad, ¿no? Eh, Sin que sea algo desde tu emoción, porque la autoridad no necesita gritar para ser firme. A veces lo más fuerte que podemos hacer como padres es bajar la voz, es bajar el volumen, es ordenar el corazón y sostener el límite con paz. Cuando nosotros logramos hacer eso, en verdad nuestros hijos van a escucharnos más. A veces tanto grito ya es así como, ¿y qué te dijo tu mamá? Pues ya sabes, empezó a gritar, ¿no? Pero no me pueden decir los chicos qué les dijo. O sea, ellos nada más ubican, empezó a gritar, ¿no? Y ya todo eso, todo lo que salió después del grito, quién sabe qué fue, pero se puso loca, ¿no? O se puso loco mi papá. Entonces tenemos que ser sabios en eso. Bien, esto nos lleva al tema directamente de hoy, porque si en el capítulo anterior hablábamos de límites, disciplina y formación de carácter, hoy vamos a ir todavía más profundo, porque los límites corrigen la conducta, pero hay una formación que cuida, que es la raíz del corazón. Podemos enseñar a un hijo a obedecer, pero si no cuidamos esa raíz, quizás solo aprenda a comportarse cuando alguien lo está mirando, por ejemplo. Podemos enseñar normas, pero si no se siembra fe, identidad y discernimiento, el hijo puede crecer sabiendo que está bien, que sea mal, pero si esa raíz interna que lo sostenga, cuando tenga que decidir solo. Por eso hoy hablaremos del capítulo 6 de Crianza Artesanal, que es formación espiritual, educando desde la raíz. Porque no solamente estamos criando hijos que se porten bien, estamos formando corazones que sepan volver a Dios, aun cuando nosotros no estemos cerca. Hoy hablaremos de cómo sembrar fe sin imponer, cómo moldear una espiritualidad viva, cómo cuidar la atmósfera de nuestro hogar y cómo educar desde la raíz, no solo desde la conducta. Hablaremos de límites, hablaremos de consecuencias, de reparación, de corregir sin humillar, pero hoy vamos más profundo todavía, porque si la disciplina corrige el camino, la formación espiritual va a cuidar la raíz, desde donde ese camino nace. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos enseñar a un hijo a obedecer, pero si no cuidamos su corazón, tal vez solo aprende a cumplir por miedo. Podemos enseñarle normas, pero si no sembramos fe, identidad y discernimiento, tal vez solo está aprendiendo a comportarse cuando lo estemos mirando bien. Y entonces vas a estar teniendo un doble hijo, el que tú miras cuando él está frente a tus ojos y el que él es frente a otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y la crianza artesanal no quiere formar hijos que solo se porten bien frente a los papás. Queremos formar hijos que aun cuando no estemos cerca de ellos, tengan una raíz que los sostenga, una raíz firme en su vida. Así es, porque llegará un día en que nuestros hijos van a tomar decisiones sin nosotros. No estaremos en cada conversación, en cada amistad, en cada pantalla que ellos usen o que tengan frente, en cada ambiente, en cada crisis. No podemos restringirles incluso la tecnología y creer que eso es lo que los estará protegiendo, porque no hemos entonces entendido el mensaje central de la Biblia. Pero si sembramos una raíz espiritual, habrá algo dentro de ellos que los recuerde quiénes son, de quién son y hacia dónde pueden volver. Claro. Cuando hablamos de formación espiritual, algunos papás pueden pensar rápidamente en llevar a sus hijos a la iglesia inmediatamente, ¿no? Enseñarles a orar o leerles la Biblia, restringiéndoles la tecnología muchas veces y quitárselas. Y claro,
todo eso se escucha hermoso y es necesario, pero este capítulo nos lleva a algo mucho más profundo, que son las raíces. Sí, la formación espiritual no es solo una actividad religiosa, no es únicamente asistir los domingos a una iglesia, no es repetir versículos o hacer una oración antes de dormir. Todo eso es muy valioso, pero la formación espiritual empieza y comienza en la atmósfera diaria en el hogar. La fe no se transmite solamente con palabras, se transmite con el ambiente que nuestros hijos respiran, se transmite en cómo hablamos cuando estamos cansados, cómo pedimos perdón, cómo enfrentamos una crisis, cómo agradecemos, cómo decidimos, cómo tratamos al otro cuando estamos molestos. Dice, entonces podríamos decir que nuestros hijos no solo escuchan lo que creemos, también observan lo que vivimos y cómo vivimos lo que creemos, ¿no es así? Sí, exactamente, a veces eso confronta, porque podemos decirle Dios es amor, pero si en casa todo se vive con gritos, miedo, rechazo, el mensaje se confunde, ¿verdad? Podemos decirle Dios perdona, pero si nunca nos ven pedir perdón, la fe se vuelve una teoría. Podemos decirles, Dios está presente, pero si nunca lo incluimos en nuestras decisiones, los hijos aprenden que Dios es para los domingos, no para la vida diaria. El versículo que abre este capítulo es Proverbios 4:23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y sobre todas las cosas dice, cuida tu corazón. Ese es el tema central de ello. Qué fuerte, ¿no? Este versículo ha guiado mucho mi vida personal y profesional. Alguna época lo tuve pegado en el consultorio y como terapeuta he visto una y otra vez que el corazón herido termina dirigiendo muchas decisiones. El corazón confundido busca aprobación donde no debe. El corazón sin raíz se deja llevar por cualquier viento. El corazón no cuida lo que aprendemos a sobrevivir, pero no necesariamente a vivir en plenitud. Por eso cuando hablamos de criar desde la raíz, hablamos de cuidar el corazón espiritual de nuestros hijos, no como un control, no como una imposición, no como miedo, sino como siembra. Porque el corazón de nuestros hijos es tierra sagrada, por eso, ¿no? Sí, cada palabra, cada historia bíblica, cada oración, cada acto de perdón, cada conversación honesta, cada momento donde le decimos vamos a preguntarle a Dios, se convierte en una semilla plantada en esa tierra. Y oye, Silvia, ¿y cómo le explicarías a una mamá o a un papá qué significa educar desde la raíz? Educar desde la raíz significa entender que no estamos formando solamente la conducta externa de nuestros hijos, sino su mundo interno, su identidad, sus valores, su manera de ver a Dios, de su manera de verse a sí mismos, su manera de discernir lo bueno, lo verdadero y lo que da vida. Hablábamos ahorita un poquito de lo que había hecho una de nuestras hijas al traernos a las mamás, ¿no? Para que pidieran este permiso. Era enseñarle a ella que si cuando ella sintió ese estorbo en su corazón de ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Estamos a 2 semanas, o sea, ella va a decir que sí, o sea, esa es la regla de la casa, pero ¿de qué manera me pueden decir que no? Ah, ya sé, como dijo, que una mamá vaya y pida permiso. Entonces ella les dijo, pues si van a pedir permiso por mí, tal vez, ¿no? Y entonces ese momento lo ocupamos para enseñarle que eso que ella había sentido en su corazón, no éramos nosotros, no eran nuestras reglas, era el Espíritu Santo empezando a intervenir su vida en función de lo que era bueno y lo que era malo. La Biblia no te dice, quítales todo, ponlos en una caja de cristal. Al contrario, te dice que les enseñes qué es lo bueno, qué es lo malo y que ellos aprendan a decidir.
¿no? Pablo dice, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, eso no lo es lo que hago, ¿no? Entonces, tenemos que educar su corazón para que ellos aprendan a discernir qué sí ver, qué no ver, cuánto tiempo ver, qué tengo que hacer, cómo tengo que distribuir mi día. Y no solamente porque vienes tú y les pones una consecuencia o un candado y listo, con eso ya los tenemos protegidos. No es verdad. No es verdad que con eso los tengamos protegidos. La Biblia no nos dice que hagamos eso. Y si la Biblia no nos dice que hagamos eso, entonces no es una técnica que tú puedas utilizar. Tenemos que ser cristocéntricos, tenemos que ser en verdad cristianos, que su único camino, su única dirección sea la Biblia. No te dejes llenar por doctrinas vanas, en verdad, porque a veces, porque escuchamos a alguien que te dice, "Ay, restringe, no hagas, checa, haz", te puedes meter en un callejón donde eso no fue lo que Dios te dijo, donde eso es lo que, no es lo que Dios te enseñó. El Señor dice que transformamos nuestra mentalidad, ¿no? Para que comprobemos qué es lo bueno, qué es lo, 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 lo bueno que puedes tener en la vida, ¿no? Dice Romanos que transformaos pues vuestra mentalidad, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También te dice que tu respuesta sea sí o tu respuesta sea no, que aprendas a hacer esto. Entonces, no se trata de imponerles a Dios como una obligación, sino de mostrarles con nuestra vida que Dios es real, que Dios es cercano, que parte de nuestra vida es esta historia cotidiana, que Dios está en cada decisión y en cada respuesta de nosotros. Eso me gusta mucho. Dios no como un invitado especial a tu vida, sino como parte de tu familia. Exacto. Dios no debe ser alguien a quien mencionamos solo cuando vamos a la iglesia o cuando necesitamos un milagro, ¿no? Tenemos a alguien enfermo y entonces sí, toda la familia habla de Dios. Dios debe ser parte de la mesa, de las decisiones, de los agradecimientos, de los duelos, de las preguntas difíciles, de las crisis, pero también de las alegrías. Un niño que crece viendo que sus padres buscan a Dios, cuando no saben qué hacer, aprenden que la fe no es actuación, ¿no? Incluso cuando ven que llega dinero y le preguntan a Dios, Señor, dinos para qué quieres que hagamos este dinero, o sea, para qué nos estás mandando, o que lo hacen incluso partícipe de la economía, ¿no? De, Señor, tenemos todos esos gastos, ayúdanos a ser buenos administradores. Ellos aprenden que la fe es un refugio, una dirección y una relación con Él. Aquí hay algo muy importante que me llama la atención. Muchas veces los padres queremos que nuestros hijos amen a Dios, obviamente eso es lo que más queremos, pero no siempre nos preguntamos si nuestra vida está mostrando un Dios cercano a nuestra vida o un Dios pensando que está dirigiendo nuestra vida siempre, ¿no? Esa pregunta es... a veces nos preguntamos por qué a veces sin querer presentamos a Dios como amenaza, ¿no? Dios te va a castigar, Dios está enojado contigo, Dios ya vio lo que hiciste. Y claro que Dios es santo, claro que Dios corrige, claro que hay consecuencias, pero si lo único que un niño o un adolescente escucha es que a un Dios desde el miedo, desde el castigo o desde la culpa, puede crecer alejándose emocionalmente de Él. Y la formación espiritual sana muestra a un Dios como Padre amoroso, como guía, como verdad, como refugio, como aquel que corrige porque ama, no porque rechaza. Recordemos que desde la gracia, desde que Jesús vino y murió por nosotros a través de la sangre de Cristo, podemos tener una conexión con Dios como Padre, ¿no? Entonces, no nada más les enseñemos a un Dios que castiga, a un Dios que fulmina, sino enseñémosles
a un Dios amoroso. Quiero hacer una pausa aquí porque a mí me llega mucho esto. De chico yo crecí siempre pensando que había un Dios a quien pedirle y también un Dios a quien temerle, pero no un Dios con quien me podía relacionar. A quien pedirle mis necesidades, porque siempre se me decía, necesitas algo, quieres algo, pídeselo a Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Pero también al mismo tiempo me decían, si hiciste algo malo, Dios te va a castigar. Pero nunca hubo en medio una relación que me permitiera estar relacionado con Él. O sea, mi vida no se dirigía a través de lo que Dios tenía para mí en todos los momentos de mi vida. Y entonces hay que tener cuidado con usar a Dios para controlar la conducta de los hijos. Mucho cuidado, porque Dios no debe ser usado como una herramienta de amenaza. Dios debe ser presentado como el centro de la vida, como el Padre que nos llama y nos transforma y nos forma, nos perdona y quiere tenernos cerca. Una frase muy diferente sería, hijo, vamos a hablar con Dios de esto. Él nos ayuda a ordenar nuestro corazón, en lugar de, Dios está enojado contigo porque te portaste mal. La diferencia es enorme, ¿verdad? Una frase invita a tu hijo a acercarse a Dios. La otra puede hacer que quiera esconderse y no saber. O sea, pues si Dios es un Dios castigador, es un Dios que no cuida de mí y se va a enojar por lo que yo hice, pues no quiero saber nada, ¿no? En cambio, cuando tú les presentas a un Dios conciliador, a un Dios perdonador, a un Dios que le ayuda a corregir su conducta, ellos van a querer estar ahí, porque va a ser lo mismo que va a pasar contigo, ¿no? Un Dios que está en medio de su vida todo el tiempo, ¿no? Silvia, una pregunta. ¿Qué relación ves entre formación espiritual y salud emocional? Una muy buena pregunta, ¿no? Ese es siempre incluso el punto de encuentro donde muchos se preguntan qué tanto la psicología, ¿no? es cristiana o es una herramienta que los cristianos podemos tener. Y veo una relación muy profunda, ya que un niño crece con una fe vivida desde la gracia, el amor y la verdad. Puede desarrollar mayor seguridad interna y sentido de pertenencia y esperanza y capacidad de pedir ayuda. Hay estudios serios de universidades donde hablan de cómo los niños que han crecido con una relación espiritual son niños que se forman mejor, pero ojo, niños que crecen con una relación espiritual, no niños a los que les han hablado de un Dios. La espiritualidad sana no niega las emociones, no dices no llores porque tienes a Dios, más bien dices puedes llorar delante de Dios. No dice no tengas miedo, dice cuando tengas miedo podemos orar, respirar, hablar y recordar que no estamos solos. No dice los cristianos no se enojan. Dice, podemos estar enojados, pero vamos a aprender a expresarlo sin destruirlo. Acuérdate que dice que incluso el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces, el enojo tiene un momento, un tiempo, y una vez que ya bajó ese enojo, acércate con la persona, pídele perdón, y bueno, si la otra persona te manda ya sabes a dónde, pues entonces es diferente, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de otro camino, pero tú haces ese camino. Eso es muy importante porque a veces hemos espiritualizado tanto las emociones que terminamos anulándolas muchas veces con el tema espiritual. Sí, la formación espiritual no debe desconectar al niño de sus emociones, debe ayudarle a conectar, al contrario, ¿no? Debe llevarlo a sus emociones, a presentárselas delante de Dios. David lloraba, preguntaba, se angustiaba, alababa, se arrepentía, y los salmos están llenos de emociones. Entonces en casa necesitamos enseñar a nuestros hijos que Dios no solo está presente cuando todo está bien, también tenemos que enseñarles que Dios está presente cuando estamos tristes, cuando estamos confundidos, cuando estamos frustrados, incluso cuando estamos cansados. Okay. En este capítulo se habla mucho de la atmósfera y esa palabra me gusta porque se refiere no solo a lo que decimos, sino a lo que se respira en casa, esa atmósfera que en casa vivimos
cotidianamente con los hijos. ¿Sí? Todos los hogares tienen una atmósfera. Hay casas donde se respira prisa. Hay casas donde se respira crítica. Hay casas donde se respira miedo. Hay casas donde se respira comparación. Pero también puede haber hogares donde se respire gracia, donde se respire paz, donde se respire perdón, donde se respire oración, gratitud y presencia de Dios. Y esto no significa que la casa sea perfecta, significa que hay una intención espiritual en la casa, que buscas que la casa sea un refugio también espiritual, que cuando ellos estén en casa, recuerden a quién alabamos, de quién somos familia, a quién servimos, a quién seguimos, que el que dirige la familia es Dios, que no es papá, que no es mamá, que es Él, que es el Padre y que nosotros nos tenemos que conectar con el Jesús, ¿no? Que seguimos la guianza del Espíritu. Entonces una pregunta para los padres el día de hoy sería, ¿qué están respirando mis hijos en casa todos los días? Sí, exacto. Podemos hacerlo muy práctico, ¿eh? Preguntarte, ¿qué música se escucha en mi casa? ¿No? ¿Qué conversaciones escuchan mis hijos? ¿Qué ven en las pantallas? ¿Cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale como queríamos? ¿Mis hijos están viendo cómo oro o solo les digo oren, ¿no? ¿Qué hacemos? Mis hijos ven cómo te pido perdón, mis hijos nos ven discutir, ¿no? Y ven que nos pedimos perdón y bajamos del conflicto y podemos resolverlo. ¿Nos han escuchado en gratitud o solamente nos escuchan en queja? Tenemos que hacer un análisis de nuestras casas porque a veces creemos que, bueno, es que eso está sucediendo solamente porque por el internet, por todo lo que está viendo. Y yo a veces digo, pues está bien, quítale si quieres el iPad, quítale si quieres las redes sociales, pero Restringiles los horarios, cualquier cosa, ¿no? Sí, pero esto es tan antiguo, o sea, esto es más allá del internet. Las familias se destruyen por ellas mismas. No necesitamos, o sea, evidentemente el celular, el internet son herramientas que también son usadas para el mal, ¿no? O sea, recordemos de qué fruto fue el que comió Adán y Eva en el principio. Ciencia del bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal. Entonces quiere decir que esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, ¿qué hace la gracia? Que tengamos ese discernimiento. Y entonces no siempre tiene que ver con estas cosas terceras en los problemas que los niños tienen. Y te lo digo yo. Te lo digo yo que tengo 28 años ya siendo terapeuta, que pues hace, no sé, 18 años que no había todavía ni Facebook, ni Instagram, ni nada, tenía estos mismos problemas, ¿no? Los chicos veían pornografía, los chicos tenían situaciones fuertes, y no existían todas estas cosas. YouTube estaba naciendo y había cosas que evidentemente la naturaleza pecaminosa va a estar subiendo y poniendo. Pero ya existía, o sea, existían desde las revistas, desde los pósters, o sea, siempre vamos a estar viendo y buscando de qué manera sembrar también para los deseos de la carne. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nosotros como familia vamos a hacer. Por eso te digo, esa revisión tiene que ser no con lo que tenemos alrededor, no con las herramientas. No con las herramientas, tiene que ser con lo que tú y yo hacemos. Revisar la última vez que nos peleamos, cómo nos peleamos, qué dijimos en frente de nuestras hijas, cuánto duró, qué cómo vimos? nos pedimos perdón, si ellas escucharon o vieron esa parte. Te insulté, no me insulté, tú me insultaste,
transformamos esa situación. O cómo ¿no? O sea, reparamos, incluso, cómo rehicimos nuevamente nuestra relación, que fluyera, o sea. reconocimos, nos arrepentimos, restauramos, restituimos. restituimos, ¿Qué hicimos? claro. ¿Sí? Entonces sí creo que el análisis tiene que ir más allá, ¿no? No tiene que ver con la tecnología, ni tiene que ver con los aparatos, ¿no? O sea, el restringir o no restringir los aparatos, ni contarles el tiempo, ni si sí, ni si no, si que les va a hacer daño o no les va a hacer daño, tiene que ver con una atmósfera espiritual en casa, tiene que ver con una raíz para cada uno de los hijos, que la crianza tiene que ser crianza verdadera. A veces la palabra se utiliza para muchas cosas, pero una crianza verdadera tiene que ver con eso. Algo que aparece en este capítulo es que educar desde la raíz también implica cuidar lo que nuestros hijos reciben por sus sentidos, lo que ven, lo que oyen, lo que usan, lo que consumen, lo que escuchan, los ambientes en donde viven ellos y donde convienen. Sí, ahora sí que tiene que ver con lo que hacen en la vida diaria. Y aquí quiero decirles algo con equilibrio. No se trata de criar hijos encerrados en una burbuja, asustados del mundo o incapaces de convivir con personas distintas. Al contrario, se trata de enseñarles discernimiento. Porque si nosotros desde pequeños no les enseñamos el discernimiento, a veces me los traen ya cuando son adolescentes o jóvenes y quieren que empecemos a enseñarles discernimiento, cuando eso tú se lo debiste haber enseñado en la crianza, ¿no? Nuestros hijos absorben el mundo por los sentidos, lo que ven, lo que escuchan, las canciones, los videos y las conversaciones, pero también de las amistades, de dónde tú te pones, de tus ambientes, de todo eso que deja huella. Por eso necesitamos ser intencionales, no controladores desde el miedo, sino pastores del ambiente. Esa palabra nunca la había escuchado, pastores del ambiente, porque a veces creemos que solamente pastoreamos desde lo que les decimos, desde leer tu Biblia, desde incluso de las mismas instrucciones. La misma Biblia se puede convertir solamente en una instrucción, pero pastorear el ambiente, eso la verdad es que a mí me llama, y qué fuerte, porque un papá o una mamá que solo cuida que haya comida en la mesa, también cuida que entre al corazón. No todo lo que entretiene edifica, por ejemplo. No todo lo que está de moda conviene. No todo lo que parece inofensivo es neutral, ¿no? Sí, claro. No todas las amistades llevan a un propósito, ¿eh? No todas las conversaciones van a alimentar su alma y no se trata de prohibirlos, Sergio, se trata de acompañarlos, de conversar y enseñarles a discernir. Pongamos un ejemplo. ¿Qué puede hacer un papá si se da cuenta de que su hijo está consumiendo contenido que no le edifica, Silvia? Pues primero no reaccionar solo con el enojo, porque si el adulto solo le grita, le arrebata el celular, el niño o el adolescente puede aprender a esconder mejor las cosas, no necesariamente a discernir mejor, ¿eh? Yo me he topado con casos de que han aprendido a escaparse mejor de las casas, que han aprendido a tener candados en los celulares, ¿no? Donde una aplicación es una puerta, ¿no? La tocas y te abre como a un doble celular, donde guardan toda su información, ¿no? O donde abren todas sus cuentas, donde los chicos aprenden incluso a tener nuevas cuentas, ¿no? Duplicados de sus cuentas, para que una sea la que mamá y papá ven y otra sea la que los demás ven, o donde yo puedo entrar a otras. Entonces, no se trata de eso, ¿eh? No, tu labor como papá no se trata de eso. Una manera más formativa sería decir, hijo, quiero hablar contigo de lo que estás viendo. No quiero yo solamente prohibirte algo, quiero ayudarte a pensar, quiero ayudarte a reflexionar, quiero ayudarte a discernir. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te enseña? ¿Te acerca a paz o te deja más ansioso? ¿Crees que esto honra a Dios, lo que está formando en ti? Porque a veces desde ahí lo puedes tomar, ¿no? Desde saber que
les dio miedo, estuvieron sin dormir, estuvieron ansiosos, algo pasa. Y entonces es ahí donde Dios te va a dar la herramienta para decirle, a ver, siéntate. ¿Tú por qué crees que soñaste así? ¿O tú por qué crees que estás tan ansioso? ¿Qué has estado viendo? ¿No? ¿Qué has estado escuchando? Y ellos solitos, cuando tú te acercas, no desde la batalla, sino desde esta parte de ayudarles a discernir, eh, lo van a hacer. Ok, y eso abre conversación, la forma en la que se lo dices, ¿no? Sí, 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 porque evidentemente la meta no es que tu hijo solamente te obedezca, ah, porque si no sería muy fácil, ¿no? O sea, la meta no es esa, no eres tú, no soy yo. La meta es que ellos puedan un día entregar su corazón y su vida a Cristo, que ellos puedan tener una relación con Él. La meta es la eternidad, ¿no? Entonces, ellos necesitan entender que no es porque tú lo estás diciendo, o sea, ellos necesitan saber que eso no está alimentando su corazón, que eso lo contamina. La meta es entonces que ellos mismos se lo pregunten, que ellos mismos puedan decir, no, no, yo no voy a las tardeadas del Cocobongo, no nada más porque no me gustan, sino porque no le va a agradar a Dios que yo esté ahí, ¿no? Y entonces ellos mismos van aprendiendo a discernir y a mantener y a defender su fe, su cuerpo, su mente, todo lo que con lo que van a alabar a Dios. Recordemos que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Entonces, pues, ¿cómo vas a amar a Dios en el Cocobongo, no? Yo hablo de una niña de 12, 13 años, creo que era, y entonces a su corta edad sabía que no era buena idea ir a una tardeada del Cocobongo. Claro. Y eso que estás comentando, la verdad es que ahorita dijiste una palabra que me gustó mucho, que decías, ¿qué, qué estás viendo, qué estás consumiendo y qué estás escuchando? Y no en dónde lo estás viendo, en dónde lo estás escuchando y cuál es el medio de lo que lo estás escuchando. Esto no restringe ninguno de los medios. Me gusta mucho imaginar de la raíz, porque la raíz no se ve, pero sostiene todo. La raíz trabaja en silencio. Nadie le aplaude, nadie aplaude a la raíz, nadie la presume, nadie la ve crecer el día a día, pero cuando viene la tormenta, el árbol no se sostiene por las hojas bonitas, se sostiene por la raíz profunda que ha hecho el árbol. Muchas veces las raíces no son vistas, ¿no? A nuestros hijos les pasa igual. A veces queremos frutos rápidos, que obedezcan, que contesten bien, que saquen buenas calificaciones, que no fallen, que no nos hagan quedar mal, porque esos son los frutos que se ven. Pero Dios nos llama a trabajar más profundo. Más profundo nos habla desde la raíz. La formación espiritual no siempre se nota de inmediato. A veces parece que no están escuchando. A veces parece que no les importa y a veces parece que las semillas caen en tierra dura. Pero una semilla sembrada con amor, verdad y fe, no solo no se pierde en las manos de Dios. Y eso debe animar a muchos padres que sostienen a sus hijos y que no están respondiendo muchas veces, ¿no? Sí, porque a veces creemos que la labor es nuestra, que nosotros somos los que vamos a formarlos. Recordemos en el capítulo de identidad que dijimos, no fueron idea tuya, fueron pensados en los pensamientos de Dios. Él los formó, Él los planeó, Él los creó. Entonces también la crianza, créeme que Él la va a dirigir. Entonces tú solamente tienes que hacer lo que Él te ha ordenado y te ha dicho. ¿Dónde te lo ha ordenado? En la Biblia. ¿Dónde te lo ha dicho? En la Biblia, ¿no? Y no nos cansemos de sembrar. No nos cansemos de sembrar aunque no lo veamos. Créanme, no se cansen de orar por ellos, no se cansen de modelar. No te canses de pedir perdón, no te canses de hablarles de Dios de manera cercana, no te canses de vivir una fe real. La raíz va a tomar tiempo y a veces recordemos que
la crianza es de los 0 a los 21 años. Bueno, creo que los 9 meses también que están en nuestra pancita podemos usarlos como crianza, porque también todo lo que estamos sintiendo en nuestra pancita, cuando estamos en la pancita, forma parte de la esencia del niño. Entonces, esos 22 años que se hace crianza son los que nosotros tenemos que tener eh, sabiendo que Dios va a estar con nosotros y que son el tiempo que se va a necesitar para que un día se dé fruto, ¿no? Jesús, no sabemos de él de los 12 a los 30 años, porque seguramente estabas todavía sembrando la raíz para todo lo que iba a ser su ministerio. Entonces, no nos cansemos de hacerlo, aunque creamos que este chamaco ya está perdido, esta chamaca, ya no sé qué hacer con ella. Y a veces, pues el chamaco, la chamaca tienen 17, 18 años y yo les digo, no te frenes, espérate. En verdad, espérate a que prudencia y sensatez entren a su vida y lo vas a ver. Mis ojos lo han visto con muchos de mis adolescentes, con muchos de mis niños, que cuando termina la crianza, en verdad, el resultado que Dios ha puesto en ellos es maravilloso. Los he visto convertirse en pastores, en misioneros, en hombres de familia, en ingenieros, en arquitectos, en abogados, que expanden el reino. Entonces, yo sí soy de las que cree que sembramos para generaciones, que no nada más estamos criando a nuestros hijos, que estamos protegiendo las siguientes generaciones. Yo sí soy de las que soy firme creyente que tienes que hacer esas cosas. También hay que decir algo. A veces podemos tener una casa con lenguaje cristiano, pero no necesariamente una atmósfera cristocéntrica, ¿no? Sí, totalmente puedes tener versículos en las paredes, heridas y tener heridas sin atender el corazón. Podemos poner música cristiana y tratarlos con dureza. Podemos servir en la iglesia y no escucharnos en casa. Podemos hablar desde el perdón y vivir resentidos, y podemos enseñar la Biblia y no practicarlo con gracia. Y nuestros hijos perciben eso. Ellos detectan la incongruencia. La formación espiritual empieza por nosotros. La pregunta no es solamente cómo hago que mi hijo ame a Dios. La pregunta también es qué imagen de Dios está viendo mi hijo en la manera y en nuestra manera de vivir en casa. Si mi hijo solo observa mi vida en fe, sin escuchar mis palabras, ¿qué creería sobre Dios? ¿Creería que Dios está creando algo lejano? ¿Creería que Dios es gracia o condena? ¿Qué va a creer él? ¿Que escucharlo solo exige? ¿Creería que Dios restaura o solo castiga? ¿Qué es lo que va a creer nuestros hijos a través de la atmósfera que tenemos en casa? Exacto, con niños pequeños la formación espiritual es muy concreta, muy sencilla y muy sensorial. Oraciones cortas, canciones, historias, gratitud antes de dormir, ¿no? Em, con los adolescentes la formación espiritual debe abrir espacio a preguntas reales. No debemos asustarnos, sin duda, si ellos cuestionan o si no sienten lo mismo que antes. A veces los adolescentes no necesitan sermones y entran en una etapa donde van a cuestionar la fe, incluso van a cuestionar si Dios existe. Y no tienes que espantarte, no tienes que asustarte, tienes que creer que lo que estás sembrando en verdad va a traer una raíz. Que no nos asusten sus preguntas, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Por eso cada pregunta que ellos nos hagan, que no se vuelva un regaño, ¿no? Dejemos que ellos puedan preguntar en casa y empiecen a buscar respuestas en otros lugares, ¿no? Porque si tú no les das esa apertura, pues
ellos van a buscar y van a encontrar en otros lados, ¿no? Yo he visto chicos, ¿no? Que tienen preguntas del Génesis, porque normalmente Génesis es un libro que tiene muchas preguntas para los adolescentes, como ¿y quién era la esposa de Caín? ¿No? Y entonces tú como papá, si no te sabes de teología y si no te angustias, te enojas y entonces los apartas. Y entonces ellos se van y van a buscar otro material. Tienes que ser honesto contigo, decirle, creo que vamos a buscar a alguien creacionista, vamos a buscar a alguien que nos explique esta parte, o vamos a estudiar tú y yo juntos esta pregunta, y les enseñas que también tú no tienes todo ¿cómo se llama? Todas las respuestas, ¿no? Uh-huh. Ok, tenemos algunas preguntas de la audiencia sobre este tema. Dice, la pregunta número 1, dice, ¿qué hago si mi hijo ya no quiere orar ni ir a la iglesia? Sí, es muy frecuente, ¿eh? Primero, no lo vivas automáticamente como un fracaso. Pregunta qué está pasando en su corazón, pregúntate. A veces detrás de la resistencia hay cansancio, aburrimiento, heridas, malas experiencias, duda, o simplemente una etapa de búsqueda, ¿no? Yo he visto que eso sucede con papás que están todo el día, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer en la iglesia, están en miles de ministerios, en miles de clases, y no se preocupa de que sus hijos no están en esas mismas actividades. Entonces, sí hay cansancio, porque mientras los papás están en estudiando o incluso, digámoslo así, en el cotorreo con los hermanos de la iglesia, ellos no han conectado, no tienen amigos, no tienen personas con quien también instruirse, o no tienen grupos de estudio donde ellos se han sentido integrados, y entonces la iglesia se vuelve una experiencia difícil. Entonces, en vez de solamente imponer, te tienes que acercar y tienes que preguntar qué sientes, cómo va, cuando vamos, ¿hay algo que te incomoda? ¿Qué preguntas tienes sobre Dios? ¿Cómo puedo acompañarte mejor? La autoridad de los padres sigue siendo importante, ¿no? Pero es importante también recordar que ellos no se van a conectar a la iglesia, se van a conectar con Dios, y que ellos no van a la iglesia por agradarte, que ellos deben ir a la iglesia porque ya tienen una relación con Cristo, porque ya tienen una relación con Dios, y entonces entienden que es bueno que los hermanos nos reunamos y que nos reunimos a adorar, a alabar y aprender más. Bien, dice otra pregunta, ¿cómo enseño fe sin que mis hijos sientan que se las estoy imponiendo? Pues modelando lo que predicas, ¿no? Yo creo que la pregunta tiene que ver más con lo que, si ellos no lo entienden, si nosotros no lo estamos predicando, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo cuido lo que mis hijos ven sin volverme controlador de ellos? Ok, sin volverte controlador. Acompaña más, vigila menos, fíjate muy bien, ¿eh? O sea, pareciera algo ilógico, te voy a poner, ponle cámaras a tu celular, y no, acompaña más y vigila menos desde el miedo. Claro, debes saber límites, especialmente según la edad, pero junto con el límite debe haber una conversación. Es decir, en esta casa cuidamos lo que entra en nuestro corazón, quiero saber qué estás viendo, cómo lo vamos a hacer, y recuerda que la meta va a ser enseñar discernimiento. La última pregunta dice, ¿qué pasa si yo he fallado mucho como padre o como madre en esta área? Pues tenemos que volver a empezar, ¿no? Dice que Dios hace nuevas todas las cosas, entonces podemos hacerlo de nuevo, ¿no? Podemos nosotros saber que todos los días son hechos nuevos, ¿no? Muy bien. Yo quiero hacer una última reflexión antes de irnos, ¿no? La raíz crece con constancia, no con emoción de un momento. Juan 15,
5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Quiero hablarles en este momento al corazón de mamá y papá. Tal vez tú dices, Silvia, yo no recibí esto. A mí nadie me enseñó a orar, a mí no me hablaron de Dios, a mí me hablaron de un Dios con miedo, a mí me obligaron, me hirieron o me confundieron. Quiero decirte algo con mucho amor, tu historia no tiene que repetirse. Dios puede sanar la manera en que tú conociste la fe, puedes construir una casa distinta, puedes presentarle a tus hijos un Dios más cercano, más verdadero, más lleno de gracia. Ok, y para los papás que especialmente quiero decir algo. La formación espiritual no es solo responsabilidad de la mamá. Eso muchas veces como papás lo dejamos solamente a ellas. No solo es la mamá quien ora, no solamente es la mamá quien lleva a los hijos a la iglesia, la que enseña versículos. El padre también siembra raíz, eso es muy importante. Cuando un hijo ve a su papá orar, pedir perdón, siempre tiene la oportunidad de poder enseñar a sus hijos, de poder estar en contacto con ellos y de que ellos vean a través de él todo lo que hace Dios en su vida. Por eso de esa manera la atmósfera se crea para que cada uno de los hijos pueda entender que no solamente la palabra está escrita. Querida familia, recuerda esto, no estás creando conductas, estás formando raíces, lo que se siembra en la raíz un día se sostiene en el vuelo. No te canses de sembrar, no te canses de orar, no te canses de modelar, no te canses de volver a empezar. Pues les agradecemos este día que nos han acompañado. Yo soy Sergio Lucio, ella es mi esposa Silvia Dalae y juntos sembramos para generaciones. Recuerda que ninguna semilla sembrada con amor, fe y verdad se pierde en las manos de Dios. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el programa Semillas Eternas en el 100.1 del FM y a través de las repetidoras. Síganos en Facebook y nos vemos la próxima semana. Les agradecemos mucho, los queremos. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob.